Muy extraordinario día tengas hoy, campeona y campeón de YouTube. Estás aquí en otro capítulo de tu super canal Ángel de Luz. Recuerda, como siempre, darle me gusta a los videos, comenta, crea un debate y un foro del éxito en el cual puedas ayudar a más personas a través de tus palabras de poder, de abundancia, de prosperidad, de éxito, equilibrio, paz y amor. Como siempre, estamos en el libro de El poder contra la fuerza del doctor David R. Hawkins. En este caso vamos ya por el episodio 1.4. Estamos en el capítulo 2 sobre la historia y metodología. Recuerda que en capítulos anteriores o en episodios anteriores, mejor dicho, estuvimos leyendo el capítulo 1, la introducción, los prólogos y palabras de otros autores respecto a esta obra maestra del doctor David R. Hawkins. Si has podido investigar por allí, por Google o por otra plataforma, Wikipedia, sobre la vida y obra del doctor Hawkins, te darás cuenta que es muy amplia. Es muy interesante, ya que es una persona que con estudios, doctorados, principalmente era un psiquiatra, pero tenía muchísimos conocimientos sobre física, sobre metodologías diferentes, disciplinas diferentes, entre ellas por supuesto la kinesiología, la cual fue uno de los principales portavoces durante su vida, pero en el verano de su vida, en los últimos años, se entregó por completo a una obra casi que completamente espiritual. De hecho, era un hombre que emanaba iluminación, tanto que la gente creía que se sanaba solamente con verlo. Realmente es una persona muy interesante, digna de estudiar, digna de emular, por supuesto, y que en el último periodo de su vida estuvo entregándose completamente. Ya definitivamente no tenía ningún interés por ganar dinero, por generar riquezas, por, ganar reconocimiento, ganar ego, ganar boato, pleitesía, sino que por lo contrario era un hombre que practicaba lo que había dicho en este libro, buscaba la iluminación, esa iluminación que es el desentenderse de cualquier aspecto material, cualquier aspecto físico que pueda alegrarnos desde un punto de vista estrictamente físico y buscar más allá, buscar el equilibrio, la paz, la bondad, buscar aquello que simplemente no puede tocarse, ni puede verse con nuestros ojos humanos, ni puede palparse, no puede olerse, sino que puede sentirse y que puede accederse a través del espíritu o a través de la conexión plena entre tu yo superior y tu yo humano. Cuando tú alcanzas esa conexión plena es cuando empiezas a disfrutar de esa vida de ensueño, valga decirlo, esa vida de equilibrio, esa vida que va más allá, que trasciende tu realidad, tu presente, que aunque estés en el aquí y en el ahora, sabes que vas más allá y que estás por encima de lo que parece ser. Así como lo decía Mahatma Gandhi, las águilas, cuando hay una tormenta, no se quedan como las palomas y se esconden entre los árboles, sino que vuelan por encima de la tormenta. Cuando tú trasciendes esta realidad, eres como un águila y te conviertes simplemente en un observador. Recuerda que los grandes escritores, los grandes líderes espirituales y no espirituales a lo largo de la historia, siempre han hablado de eso, de ser un observador, de simplemente percibir sin comentar, sin crear juicios,
sin ponerte de parte del otro, sino no tomando partido en nada, siendo simplemente un observador. De hecho, Ortega y Gasset, quien fue un gran filósofo del siglo XX, creo que por allí, por la década del 20 precisamente, él hablaba de esto en un libro muy interesante que se llamaba precisamente El Espectador. Te recomendamos que lo busques. Allí en internet hay muchísimas opciones a través de las cuales tú puedes acceder a él mismo. También, si quieres otro ejemplo, podemos traerte una canción de Fito Páez, a quien realmente admiramos muchísimo porque sus canciones están llenas de muchísimo contenido. Realmente es un escritor de contenido, y él hablaba que decía algo así como que me gusta estar al lado del camino fumando el humo mientras todo pasa, me gusta deshacerme del olvido, etcétera. Entonces él hablaba precisamente eso, de estar al lado del camino, que mientras las cosas pasaban, él simplemente observar sin tomar partido en alguna. Porque cuando tú tomas partido en algo, campeona y campeón, en alguna idea política, religiosa, social, etcétera, te conviertes en uno más del juego. Recuerda que como seres humanos simplemente estamos jugando un juego que nos hemos puesto y que hemos coincidido. Tanto el juego que tú te has puesto como el juego que yo me he puesto nos funciona en esta realidad, y a través de esta realidad jugamos este jueguito. Es lo mismo que si tú crearas un avatar en un jueguito de computadora, y allí, bueno, creas tu personaje. Fíjate que eres creador del personaje, vives a través del personaje, y a veces te incluyes tanto en ese juego, te integras tanto a ese juego, que se te olvida que tú eres un ser abstraído de esa realidad lógica, de esa realidad computarizada, de esa realidad informática. Te crees que eres parte del juego en cierto momento de tanto jugarlo, pero cuando tú despiertas y chasqueas tus dedos y dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo?, te das cuenta que tú eres más que eso. Así, igualito, como es abajo es arriba, que dicen las leyes herméticas, igualmente tú estás por encima. Ese yo superior está por encima de esta realidad limitada, esta realidad con fronteras, esta realidad con pasos a seguir, esta realidad con gravedad, esta realidad con leyes físicas que debes simplemente cumplir, hacer para poder pertenecer a ella. Pero te das cuenta que tú estás por encima de esas leyes físicas, esas leyes sociales, esas leyes mentales, y eres algo más. Cuando tú despiertas, te das cuenta que eres ese algo más, es cuando trasciendes y empiezas a ver todo como el águila campeona y campeón. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos por el capítulo 2 sobre la historia y metodología de El poder contra la fuerza, de David R. Hawkins. Capítulo 2. Historia y metodología. La base de este trabajo es la investigación realizada durante un periodo de más de 20 años, involucrando millones de calibraciones en miles de sujetos experimentados de todas las edades y tipos de personalidad y de todas las formas de vida. Por su diseño, el estudio es clínico en su metodología y por lo tanto tiene amplias implicaciones pragmáticas, debido a que el método experimental es válido al ser aplicado en todas las formas de la expresión humana. Se han tomado calibraciones acertadas con la literatura, la arquitectura, el arte, las ciencias, los eventos mundiales y las complejidades de las relaciones humanas. El campo de prueba para la determinación de los datos es la totalidad de la experiencia humana a través del tiempo. Mentalmente, los sujetos experimentados variaban desde lo que el mundo llama normal hasta pacientes psiquiátricos severamente enfermos. Los sujetos fueron examinados en Canadá, Estados Unidos, México y a lo largo de América del Sur y Europa del Norte.
Eran de todas las nacionalidades, etnias y religiones, de todas las edades, desde niños hasta ancianos de 90 años, y cubrían una amplia variedad en cuanto a salud física y emocional. Los sujetos fueron examinados individualmente y en grupos por muchos examinadores y por grupos de examinadores distintos. En general, los resultados fueron idénticos y totalmente reproducibles, satisfaciendo el requerimiento fundamental del método científico, la replicabilidad experimental perfecta. Los sujetos fueron seleccionados de manera aleatoria y examinados en una amplia gama de situaciones físicas y conductuales, en la cima de las montañas y a la orilla del mar, en fiestas y durante las labores diarias, en momentos de alegría y de dolor. Ninguna de estas circunstancias tenía un efecto sobre los resultados de la prueba, los cuales fueron universalmente consistentes sin tomar en cuenta ningún factor ajeno, con la excepción singular de la metodología del procedimiento del experimento mismo. Debido a la importancia de este factor, describimos a continuación el método experimental en detalle. Antecedentes históricos. En 1971, 3 fisioterapeutas publicaron un estudio definitivo sobre las pruebas musculares. El doctor George Goodhart de Detroit, Michigan, había realizado técnicas de pruebas musculares en su práctica clínica y realizó el descubrimiento radical de que la fortaleza o la debilidad de cada músculo estaba conectada a la salud o la patología de un órgano del cuerpo correspondiente. Más tarde demostró que cada músculo individual estaba asociado con un meridiano de la acupuntura y cotejaba su trabajo con el del doctor Felix Mann sobre el significado médico de los meridianos de la acupuntura. En 1976, el libro de Goodhart sobre la kinesiología aplicada había llegado a su 12ª edición. Comenzó a enseñar la técnica a sus colegas y también publicaba mensualmente cintas sobre sus investigaciones. Su trabajo fue rápidamente asumido por otros, lo cual llevó a la formación del Colegio Internacional de Kinesiología Aplicada. Además, muchos miembros también pertenecían a la Academia de Medicina Preventiva. Una exposición exhaustiva del desarrollo de este campo fue detallada por David Walter en su extenso volumen sobre kinesiología aplicada, también publicado en 1976. Inicialmente, el descubrimiento más espectacular de la kinesiología fue una demostración clara de que los músculos se debilitan instantáneamente cuando el cuerpo es expuesto a estímulos adversos. Por ejemplo, si un paciente con hipoglicemia ponía azúcar en su lengua, al realizar la prueba muscular, el músculo deltoides, el cual se usa normalmente como un indicador, se debilitaba instantáneamente. En consecuencia, se descubrió que las sustancias que eran terapéuticas para el cuerpo hacían que los músculos se fortalecieran instantáneamente. Como la debilidad de cualquier músculo en particular indicaba la presencia de un proceso patológico en su órgano correspondiente, corroborado por diagnosis a través de la acupuntura y de exámenes físicos o de laboratorio, era una herramienta altamente útil para detectar las enfermedades. Miles de profesionales comenzaron a usar el método, acumulándose rápidamente datos que mostraban que la kinesiología era una técnica importante y confiable que podía monitorear acertadamente la respuesta de un paciente a un tratamiento dado. La técnica encontró amplia aceptación entre los profesionales de las diversas disciplinas y aunque nunca logró ser aceptada por la medicina tradicional, era usada extensamente por los médicos orientados holísticamente. Uno de estos era el Dr. John Diamond, un psiquiatra que comenzó a usar la kinesiología para diagnosticar y tratar a sus pacientes psiquiátricos, denominándola kinesiología de la conducta.
Mientras otros investigadores estaban indagando sobre la utilidad del método en la detección de alergias, desórdenes nutricionales y respuestas a las medicinas, el Dr. Diamond usaba la técnica para investigar los efectos adversos de una gran variedad de estímulos psicológicos, tales como las formas en las artes, las músicas, la expresión facial, la modulación de la voz y la tensión emocional. Era un maestro excelente y sus seminarios atraían a miles de profesionales quienes regresaban a su consultorio con un interés y curiosidad renovados mientras que exploraban las aplicaciones de la técnica. Además de su aplicabilidad inclusiva, la prueba era rápida, simple, fácil de llevar a cabo y altamente decisiva. Todos los investigadores confirmaban la absoluta replicabilidad de los resultados de las pruebas. Por ejemplo, el edulcorante artificial daba como resultado debilidad en todos los sujetos, sin importar si era colocado en la lengua, mantenido en su envoltura adyacente al plexo solar o escondido en un sobre blanco sin que el examinador o el sujeto supieran su contenido. Que el cuerpo respondiera aunque la mente no estuviera al tanto era absolutamente impresionante. La mayoría de los profesionales realizaban su propia investigación verificable, colocando varias sustancias en sobres blancos enumerados y haciendo que una persona que no estuviera al tanto del contenido realizara la prueba. La conclusión arrolladora fue que el cuerpo responde verdaderamente en forma precisa, aun cuando la mente esté inconsciente. La confiabilidad de la experiencia de la prueba nunca cesó de sorprender al público y a los pacientes, y en este caso a los mismos profesionales. Cuando me encontraba de gira dando conferencias con audiencias de 1000 personas, 500 sobres contenían edulcorante artificial para ser entregados a la audiencia, así como 500 sobres idénticos que contenían vitamina C orgánica. La audiencia se dividía y se alternaban para probarse los unos a los otros. Cuando los sobres se abrían, la reacción de la audiencia era de asombro y fascinación cuando veían que todo el mundo había respondido con debilidad al edulcorante artificial y con fortaleza a la vitamina C. Los hábitos nutricionales de innumerables familias cambiaron debido a esta sencilla demostración. Al principio de los años 70, la profesión médica en general y la psiquiatría en particular estaba sumamente reticente, por no decir abiertamente hostiles, a la idea de que la nutrición tenía mucho que ver con la salud en lo absoluto, aún menos con la salud emocional o la función cerebral. La publicación del libro Orthomolecular Psychiatry, Psiquiatría Ortomolecular, de mi autoría y con el premio Nobel Linus Pauling como coautor, tuvo una recepción favorable en la amplia variedad de audiencias, pero no fue el caso en la clase médica. Bastante interesante que luego de más de 20 años los conceptos presentados en el libro fueron fundamentales para el tratamiento actual de las enfermedades mentales. La propuesta de este libro era que las enfermedades mentales serias, tales como la psicosis, así como otras menores, tales como desórdenes emocionales, tenían una base genética que envolvía un conducto bioquímico anormal en el cerebro, la base molecular que podía ser corregido en el ámbito molecular. Los desórdenes maníaco-depresivos, la esquizofrenia, el alcoholismo y la depresión, por lo tanto, podían ser afectadas por la nutrición igual que por los medicamentos. En 1973, cuando se publicó Orthomolecular Psychiatry, los psiquiatras todavía estaban orientados hacia el psicoanálisis y el trabajo fue aceptado principalmente por los profesionales de la medicina holística. Los métodos de tratamiento sugeridos y los resultados eran verificados con frecuencia por medio de la kinesiología. Sin embargo, fue el Dr. Diamond quien demostró que el cuerpo se debilitaba instantáneamente en respuesta a las actitudes emocionales enfermizas o a las tensiones mentales que tenían la mayor influencia clínica continua.
Su técnica de prueba muscular perfeccionada, la que usan la mayoría de los profesionales en la actualidad, fue usada en este estudio por un periodo de 15 años. Fue observada universalmente por profesionales e investigadores cuyas respuestas a la prueba fueron realizadas de manera completamente independientes de los sistemas de creencia de los sujetos, las opiniones intelectuales, la razón o la lógica. También se observó que una respuesta a la prueba en donde el sujeto se debilitara iba acompañada de la falta de sincronización de los hemisferios cerebrales. La técnica de la prueba. Para comenzar el procedimiento se requieren dos personas. Uno actúa como sujeto de ensayo, sosteniendo un brazo levantado lateralmente paralelo al suelo. La segunda persona, el examinador, presiona con los dedos a la muñeca del brazo extendido y le dice resista. El sujeto entonces resiste la presión hacia abajo con todas sus fuerzas. Eso es todo lo que hay que hacer. Cualquiera de las dos partes puede hacer una afirmación verbal. Mientras el sujeto mantiene esta afirmación en su mente, el examinador comprueba la fortaleza del brazo del sujeto ejerciendo presión hacia abajo. Si la afirmación es negativa, falsa o refleja una medida por debajo de 200, ver Mapa de la Conciencia, capítulo 3, el sujeto del ensayo se debilita. Si la respuesta es sí, o si su medida resulta por encima de 200, se fortalece. Para demostrar el procedimiento, uno puede pedirle al sujeto que mantenga la imagen de Abraham Lincoln en su mente mientras realiza la prueba y luego, en contraste, la imagen de Adolfo Hitler. El mismo efecto puede ser demostrado pensando en un ser amado en contraste con alguien a quien se teme, se odia o alguien a quien se recuerde con fuerte rechazo. Una vez que se ha producido una escala numérica, ver abajo, las calibraciones pueden llegar al afirmar. Esto, ya sea un libro, una organización, el motivo de una persona o lo que sea, está sobre 100, luego sobre 200, luego sobre 300, hasta que se obtenga una respuesta negativa. La calibración puede entonces perfeccionarse. Está por encima de 220, 225, 230 y así sucesivamente. El examinador y el sujeto del ensayo pueden alternar su papel y se obtendrán los mismos resultados. Una vez que uno se familiarice con la técnica, puede usarse para evaluar compañías, películas, individuos o eventos de la historia. También puede usarse para diagnosticar los problemas de la vida diaria. Por favor, tenga en cuenta que el procedimiento es para verificar la verdad o falsedad de una declaración enunciativa. Si la pregunta no se ha formulado de esta manera, se pueden obtener respuestas poco fiables. Tampoco se puede obtener ningún resultado confiable de preguntas sobre el futuro. Solamente las declaraciones relacionadas con condiciones o eventos existentes producirán respuestas consistentes. Es necesario ser impersonal durante el procedimiento para evitar la transmisión de sentimientos positivos o negativos. La precisión se incrementa al pedirle al sujeto del ensayo que cierre sus ojos y no debe haber música de fondo, debido a que la prueba es tan engañosamente simple. Un examinador debe primero verificar su precisión a su propia satisfacción. Las respuestas pueden ser verificadas por medio de preguntas cruzadas y todo el que se familiariza con la técnica se le ocurren algunos trucos para convencerse de su confiabilidad. Pronto se descubrirá que la misma respuesta es observada en todos los sujetos, que no es necesario que el sujeto tenga ningún conocimiento de la materia en cuestión y que la respuesta será siempre independiente de las opiniones personales del sujeto acerca de la pregunta. Antes de presentar la solicitud, hemos encontrado que es instrumental probar primero la afirmación: ¿tengo permiso para hacer esta pregunta? Esto es comparable a una entrada en una terminal de computadora y ocasionalmente podría obtener un no como respuesta.
Esto indica que uno debe olvidarse de esa pregunta o averiguar la razón del no. Quizá el interrogador podría haber experimentado angustia psicológica debido a la respuesta o a las implicaciones de la misma en ese momento o por otras razones desconocidas. En este estudio se le pidió a los sujetos del ensayo que se enfocaran en un pensamiento, sentimiento, actitud, memoria, relación o circunstancia específicos de su vida. La prueba fue realizada frecuentemente en grandes grupos de personas con propósitos demostrativos. Primero establecimos una línea de base al pedirle a los sujetos con sus ojos cerrados que mantuvieran en la memoria una ocasión en que estuvieron molestos, enojados, celosos, deprimidos, culposos o temerosos. En ese momento todo el mundo respondió con debilidad. Luego les pedíamos que pensaran en una persona amada o en una situación amorosa de sus vidas y todos respondían con fortaleza. Mientras un murmullo de sorpresa flotaba sobre la audiencia ante los resultados de lo que acababan de descubrir. El siguiente fenómeno demostraba que una simple imagen mantenida en la mente producía la misma respuesta que una sustancia en contacto físico con el cuerpo. Como un ejemplo, manteníamos a la vista una manzana directamente mientras se realizaba la prueba. El resultado para todos era debilidad. Entonces les mostrábamos una manzana cultivada orgánicamente y cuando la audiencia se enfocaba en ella, todos inmediatamente se fortalecían. En vista de que nadie de la audiencia sabía cuál manzana era cuál y en todo caso no tenían ninguna expectativa de la prueba, la confiabilidad del método fue demostrada para la satisfacción de todos. Para obtener resultados fiables deberían tenerse en cuenta que las personas procesan las experiencias de forma distinta. Algunas adoptan principalmente un modo más sentimental, otros más auditivos y otros más visuales. Por lo tanto, para las preguntas de la prueba deben evitarse frases tales como ¿cómo te sientes acerca de una persona, situación o experiencia? O ¿qué opinas? O ¿qué piensas de esto? Habitualmente si uno dice piensa en una situación o persona, lugar, cosa o sentimiento, el sujeto instintivamente seleccionará su modo particular de procesar la información que recibe. Ocasionalmente, en un esfuerzo quizá inconsciente de descubrir su respuesta, algunos sujetos seleccionarán un modo distinto a su modo usual de procesar y podrán dar una respuesta falsa. Cuando el sujeto examinado produce tal respuesta, la pregunta debe ser planteada de nuevo. Por ejemplo, un paciente que siente culpabilidad por su ira contra su madre podría pensar en una fotografía de su madre y dar una respuesta de fortaleza. Sin embargo, si el sujeto expresa de otra manera la misma pregunta, pensando en su actitud presente hacia su madre, el resultado sería instantáneamente de debilidad. Otras precauciones para mantener la exactitud de la prueba son retirar los anteojos, especialmente si tienen marcos de metal, y los sombreros. Los materiales sintéticos encima de la cabeza hacen que la persona den como resultado debilidad. El brazo que se usa para la prueba debe estar libre de joyas, especialmente de relojes de cuarzo en la muñeca. Cuando se obtiene una respuesta irregular, se debe investigar a fondo para revelar la causa. El examinador podría, por ejemplo, estar usando un perfume que le produce al paciente una reacción adversa, introduciendo una respuesta falsa. Si el experimentador se encuentra con fallas de manera repetitiva mientras trata de obtener una respuesta precisa, debe evaluar el efecto de su voz en otros sujetos, ya que algunos examinadores, por lo menos en ciertas ocasiones, pueden expresar suficiente emoción negativa en sus voces para afectar los resultados de la prueba. Otro factor que debe considerarse ante el hecho de la respuesta paradójica es el marco de tiempo envuelto. Si el sujeto de la prueba está pensando en una persona y en su relación, la respuesta dependerá del periodo que representa la memoria o la imagen.
Si está recordando la relación con su hermano desde la infancia, podría obtener una respuesta diferente que si estuviera pensando en su relación actual. Las preguntas deben siempre concretarse de forma bastante específica. Otra causa de resultados paradójicos de la prueba es la condición física del sujeto de ensayo debido al estrés, la depresión de la función de la glándula del timo, que ocurre después de haberse encontrado con un campo de energía negativo. La glándula del timo es el controlador central del sistema de energía en la acupuntura corporal. Cuando la energía está baja, los resultados de la prueba son impredecibles. Esto puede remediarse fácilmente en unos pocos segundos por medio de la sencilla técnica descubierta por el Dr. John Diamond, la cual él denominó golpeteo en el timo. La glándula del timo está localizada directamente debajo de la parte superior del esternón. Con el puño bien apretado, golpee el área rítmicamente varias veces mientras sonríe y piensa en un ser amado. Con cada golpeteo diga ja, ja, ja. Si vuelve a hacer la pregunta, se evidenciará entonces la reanudación del dominio del timo y los resultados regresarán a lo normal. Uso del procedimiento de la prueba en este estudio. La técnica de la prueba que acabamos de describir es la recomendada por el Dr. Diamond en su trabajo Behavioral Kinesiology, kinesiología conductiva. La única variación presentada en nuestro estudio fue la correlación de las respuestas con una escala logarítmica para calibrar el poder relativo de la energía de los diferentes pensamientos, actitudes, sentimientos, situaciones y relaciones. Como la prueba es rápida y solamente toma menos de 10 segundos, es posible procesar cantidades enormes de información sobre estos temas en poco tiempo. La escala numérica obtenida espontáneamente de los sujetos de ensayo varía del valor de la básica existencia física a 1 hasta 600, el cual es el ápice de la conciencia ordinaria, y así sucesivamente hasta 1000, comprendiendo los estados avanzados de la iluminación. Las respuestas en la forma de un simple sí o no determinan la calibración del sujeto. Por ejemplo, si el solo hecho de vivir es 1, entonces el poder del amor está por encima de 200. El sujeto se fortalece indicando un sí. El amor es más de 300. El sujeto se mantiene fuerte. El amor es más de 400. El sujeto se mantiene fuerte. El amor es 500 o más. El sujeto sigue fuerte. En este caso, el amor se calibra en 500 y esta cifra se ha mantenido reproducible independientemente de la cantidad de sujetos que han sido examinados. Por medio de las pruebas repetidas, usando individuos o grupos, surgió una escala consistente, la cual se correlaciona con la experiencia humana, la historia y la opinión común, así como los descubrimientos de la psicología, la sociología, el psicoanálisis, la filosofía, la medicina y la famosa gran cadena del ser. También se pueden asociar de forma bastante precisa con los estratos de la filosofía perenne de la conciencia. El examinador debe ser cauteloso, teniendo en cuenta que las respuestas a algunas preguntas pueden ser bastante perturbadoras para el sujeto. La técnica no debe usarse de manera irresponsable y el examinador debe siempre respetar la voluntad del sujeto de participar. No debe nunca usarse como una técnica de confrontación. En situaciones clínicas no se deben hacer preguntas personales al sujeto del ensayo, a menos que sea pertinente el propósito terapéutico. Es posible, sin embargo, plantear una pregunta que obvia la intención del personal de la parte del sujeto del ensayo, quien entonces funciona meramente como un indicador con fines de lograr la calibración. La respuesta de la prueba es independiente de la fuerza física del sujeto.
Vemos con frecuencia cómo atletas musculosos se quedan perplejos al ver cómo demuestran debilidad, al igual que todo el mundo, en respuesta a un estímulo nocivo. El examinador puede ser una frágil mujer que pese menos de 100 libras y el sujeto puede ser un jugador de fútbol americano que pese más de 200. Pero los resultados de la prueba serán los mismos cuando ella logra bajar el poderoso brazo del atleta usando tan solo sus 2 dedos. Discrepancias. Se pueden obtener diferentes calibraciones con el tiempo o por distintos investigadores por diversas razones. Número 1. La situación, las personas, los políticos, las políticas y las actitudes cambian con el tiempo. Número 2. La gente tiende a utilizar diferentes modalidades sensoriales cuando mantienen algo en la mente, es decir, visual, sensorial, auditiva o un sentimiento. Tu madre podría ser por tanto su aspecto, su sentimiento, su sonido, etc. O Henry Ford podría ser calibrado como padre, como empresario, por su impacto en los Estados Unidos, por su antisemitismo, etc. Número 3. A menos que se utilice una escala específica como referencia, los números obtenidos serán arbitrarios. Todas las calibraciones de este libro se hicieron en referencia al mapa de conciencia, capítulo 3, por ejemplo. En una escala de 1 a 1000, en donde 200 es el nivel de integridad o de verdad, esto calibra A. Si no se especifica una escala concreta, los probadores pueden obtener números asombrosos por encima de 1000 y números cada vez mayores en las pruebas siguientes. En esta escala, ninguna persona que existiera en este planeta nunca ha calibrado más de 1000, que es la calibración de todos los grandes avatares. Puedes especificar el contexto y adherirlo a una modalidad predominante. El mismo equipo utilizando la misma técnica obtendrá como resultado que son consistentes internamente. La experiencia se desarrolla con la práctica. La mejor actitud es la del desapego clínico, anteponiendo a la afirmación con el prefijo. En el nombre del bien más elevado, tal cosa calibra como verdadera por encima de 100, por encima de 200, etc. La contextualización en el bien más elevado aumenta la precisión, ya que trasciende el interés personal y los motivos egoístas. Hay algunas personas, sin embargo, que no son capaces de una actitud de desapego científico y no pueden ser objetivos, y para quien el método kinesiológico, por lo tanto, no será exacto. La dedicación y la intención hacia la verdad tienen que tener prioridad sobre las opiniones personales y el tratar de demostrar que se está en lo correcto. Limitaciones. La prueba es precisa solo si los propios sujetos de las pruebas calibran por encima de 200 y la intención del uso de la prueba es íntegra y también calibra por encima de 200. El requisito es el objetivo del desapego y la alineación con la verdad en lugar de la opinión subjetiva. Así, tratar de probar algo niega la precisión. Aproximadamente el 10% de la población no es capaz de utilizar la técnica de la prueba muscular por razones desconocidas. A veces las parejas casadas, también por razones que aún no hemos descubierto, son incapaces de utilizarla uno con otro como sujetos de prueba y han de encontrar una tercera persona para ser pareja en la prueba. Descalificación. Tanto el escepticismo, calibración 160, como el cinismo calibran por debajo de 200, ya que reflejan un prejuicio negativo. Por el contrario, la verdadera investigación requiere de una mente abierta y honestidad desprovista de vanidad intelectual. Los estudios negativos del comportamiento psicológico, todos calibran por debajo de 200, por lo general a 160, al igual que los propios investigadores. Que incluso famosos profesores puedan y de hecho calibren por debajo de 200,
puede parecer sorprendente para el ciudadano medio. Así, los estudios negativos son consecuencia de un sesgo negativo. Como ejemplo, el diseño de la investigación de Francis Crick, que condujo al descubrimiento del patrón de doble hélice del ADN, calibró a 440. Su último diseño de investigación, que pretendía demostrar que la conciencia era solo un producto de la actividad neuronal, calibra a tan solo 135. El fracaso de los investigadores, que ellos mismos o por defectos en el diseño de la investigación calibran por debajo de 200, confirma la verdad de la propia metodología que ellos supuestamente desaprueban. Ellos deberían obtener resultados negativos y así lo hacen, lo que paradójicamente demuestra la exactitud de la prueba para detectar la diferencia entre la integridad imparcial y no integridad. Cualquier nuevo descubrimiento puede volcar el cesto de manzanas y ser visto como una amenaza para el status quo de los sistemas de creencia imperantes. Que una ciencia clínica de la conciencia haya emergido y que valide la realidad espiritual está, por supuesto, ofreciendo resistencia, ya que en realidad es una confrontación directa con el dominio del núcleo narcisista del propio ego, que es innatamente presuntuoso y obstinado. Por debajo del nivel de conciencia 200, la comprensión está limitada por el dominio de la mente inferior, que es capaz de reconocer hechos, pero aún no es capaz de comprender lo que se entiende por el término verdad. Confunde la respuesta interna como la respuesta externa. Y que la verdad tiene complementos fisiológicos que son diferentes de los de la falsedad. Además, la verdad es intuida como la evidencia, el uso del análisis de voz, el estudio del lenguaje corporal, la respuesta pupilar, los cambios de EEG en el cerebro, las fluctuaciones en la respiración y la presión arterial, la respuesta galvánica de la piel, la radiestesia e incluso la técnica UNA de medición de la distancia a la que el aura irradia el cuerpo. Algunas personas tienen una técnica muy sencilla que utilizan estando de pie y haciendo del cuerpo un péndulo. Caen hacia adelante con la verdad y hacia atrás con la falsedad. Desde una contextualización más avanzada, los principios que prevalecen son que la verdad no puede ser refutada por falsedad más que lo que puede ser la luz por la oscuridad. Lo no lineal no está sujeto a las limitaciones de lo lineal. La verdad es de un paradigma diferente al de la lógica y por lo tanto no es demostrable en la medida en que aquello que es demostrable calibra solo en los 400. La metodología de la investigación de la conciencia opera en el nivel 600, que está en la interfaz de las dimensiones lineal y no lineal. Bueno, campeona y campeón, esa fue la lectura del capítulo 2 sobre la metodología y un poquito de historia sobre este libro. Recuerda que en el capítulo siguiente estaremos leyendo el capítulo 3, que el Dr. Hopkins ha denominado el mapa de la conciencia, ya que aquí se encuentran muchas calibraciones. Wow, este capítulo de verdad que estoy entusiasmado por leerlo, ya que aquí te vas a encontrar con respuestas coherentes, respuestas cuantitativas sobre cualidades o sobre aspectos cualitativos. Es decir, por ejemplo, aquí vas a saber cuál es la calibración de la iluminación, cuál es la calibración de la alegría, del amor, de la revelación, de la abstracción, de la esclavitud, de la agresión. Vas a saber cuánto calibra cada una de esas ideas que para nosotros eran abstractas. Aquí las vas a encontrar de una manera pragmática, de una manera objetiva, de una manera incluso lógica, que se alinea entre lo que creíamos
y entre lo que realmente de una manera objetiva aquí se plasma. Así que de verdad es bastante interesante este libro. Recuérdate que, bueno, como siempre, darle me gusta a todos los videos, comenta, crea un debate del éxito, comenta en Twitter, comenta en Facebook, en todas tus redes sociales, para que podamos llegar y ayudar a más personas. Aquí otra cosa interesante, fíjate que el Dr. Hawkins dice que personalidades que han llegado a la máxima calibración, la cual es de 1000, entre ellos se encuentran solamente los grandes avatares. ¿Cuáles son los grandes avatares? Bueno, personas como Krishna, personas como Cristo, personas como Buda. Solamente ellos han logrado este nivel elevado de conciencia. Y esto no es que haya sido una creencia arbitraria o una asignación arbitraria de valores, sino que recuerda de que esto ha sido con estudios, con pruebas constantes a personas, una tras otra, en todas las regiones del mundo, de todas las razas, de todas las condiciones, incluso condiciones mentales, que el Dr. Hawkins aquí nos revela que ha sido patrón de estudio, incluso personas que no se consideraban normales, entre comillas, para la psicología actual. Bueno, aún ellos han sido probados, y todos estos resultados que se obtuvieron aquí y que revelaremos en el próximo episodio del mapa de la conciencia fueron realizados por estudios durante 20 y tantos años. Así que es bastante interesante. Aquí vas a encontrar, como ya te lo hemos mencionado muchísimas veces, muchas respuestas a preguntas que parecían simplemente que no tenían respuestas. Mas sin embargo, aquí te vas a encontrar con las mismas. Claro que esto es desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista científico. Estas respuestas también te las puedes encontrar en un nivel obviamente muy espiritual, solo que aquí el Dr. Hawkins como que nos da un pequeño atajo o un pequeño primer paso, porque si queremos olvidarlo de los atajos, recuérdate que los hindúes dicen que nunca tomes un atajo, debido a que el atajo es como que querer las cosas muy fáciles sin yo haber puesto ninguna intención por alcanzarlo. Entonces, si quieres olvidarte de la palabra atajo, podemos señalarlo como que un primer paso o una puerta abierta hacia esa conciencia, hacia esa espiritualidad que a veces tenemos olvidada, que podemos encontrarla dentro de nosotros. Claro, allí es donde está la verdadera espiritualidad, pero a veces necesitamos de agentes externos que a fin de cuentas coloca nuestro propio interior allí afuera, para que nosotros nos demos cuenta de ese infinito espiritual que habita dentro de nosotros mismos, ese yo superior, superpoderoso u omnipotente que está allí dormido. Pero el Dr. Hawkins aquí, como te mencionamos, nos abre esa pequeña ventanita, esa puerta, ese primer escalón en la escalera de la verdad, en la escalera de la espiritualidad, que tú puedes alcanzar a través de meditación, de relajación, de otras técnicas. Claro que sí, volvemos y repetimos, tú puedes alcanzarla por cualquier religión si tú quieres, incluso simplemente callándote y haciendo silencio. Créeme que vas a alcanzar tu verdad espiritual. Hay personas que las alcanzan a través de la actividad física, también se puede alcanzar. Personas que han alcanzado la máxima plenitud de la iluminación a través de hacer un deporte, a través de efectuar una venta, incluso los vendedores, a través de, qué sé yo, trabajar para una empresa, a través de tener contacto sexual con alguien, de tener una relación amorosa con alguien, es perfectamente viable. Mas sin embargo, bueno, aquí tenemos una opción muy interesante a través de las palabras de el doctor David R. Hawkins.
Así que bueno, campeona y campeón, ya sin decir más, como siempre, dale me gusta a todos los videos, comenta allí, crea un debate y un foro del éxito, ayuda a más personas a través de tus palabras. ¿Qué opinas? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué otros libros podemos incluir en esta plataforma de Ángel de Luz? Revisa los videos que tenemos allí colgados para generar ingresos a través de internet, sin tú moverte de tu casa, desde la comodidad de tu propio hogar, sin vender, sin hacer llamadas, simplemente dando un clic a tu computadora puedes obtener ingresos en dólares y en euros, que sobre todo para los países latinoamericanos nos vendría bastante bien. Bueno, sin más que decir, que tengas un fantástico, maravilloso, espectacular, genial, magnífico, refortalecedor y grandioso día, y como siempre, éxitos totales.